Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Pineda, yo soy ingeniero de datos y en el video del día de hoy les voy a mostrar lo siguiente. Cuando nosotros estamos sumergidos en el mundo de los datos, necesitamos en ocasiones saber cosas de Python. Cosas como qué, como hacer limpiezas de información, limpieza de datos, hacer un modelo en donde nosotros podamos saber cuáles son los datos duplicados, quitarlos, cuáles son las columnas que nosotros no necesitamos, cuáles son las columnas a las cuales nosotros les debemos hacer una limpieza, ya sea convertir en mayúscula, minúscula, etc. Y ese proceso desde Power Query lo podemos hacer de forma fácil. Sin embargo, va a llegar el momento en el que lo tengamos que hacer en una herramienta de programación como lo es Python. Y es en ese momento en el que si las habilidades que nosotros tenemos en Python no son muy grandes, debemos recurrir a otras herramientas, como lo es esta herramienta que yo te voy a explicar en este video. Esta herramienta directamente nos ayudará a que cuando nosotros hagamos la limpieza, por cada movimiento que nosotros hagamos se va a generar un paso y ese paso va a generar una línea de código en Python. Entonces cuando nosotros hagamos toda la limpieza, es decir, podemos hacer 10 pasos para hacer esa limpieza, cuando nosotros exportemos esa limpieza nos va a dar un código de Python que nosotros podremos colocar en cualquier lado y ya la limpieza se va a hacer de forma automática. Si no sabes de qué herramientas te estoy hablando, que a ti te lo explico en lo que queda el video. Vamos a comenzar abriendo nuestro Visual Studio y aquí yo estoy importando la librería Pandas. Es la única librería que estoy importando y voy a leer un archivo que está en una ruta que yo tengo aquí guardado. Entonces vamos a tener lo siguiente. Yo tengo en mi carpeta el código Python que está en IPINB, que es para que se vea de esta forma, y tengo mi archivo de Spotify. Este archivo de Spotify me lo descargué de Kaggle, entonces me va a traer información relevante sobre canciones que se tienen en los tops, cuáles son ese tipo de géneros más escuchados, etc. Pero entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente: importé librería pandas, ¿cierto? Solo hice este paso. Archivo CSV, coloqué una variable que va a contener directamente la ruta para encontrar ese archivo. Aquí utilizo el data frame y utilizo pd.readCSV, ya que el archivo está en formato CSV, y le doy mi variable, que va a ser la variable en donde yo almacené toda la ruta, ¿cierto? Y aquí yo imprimo las columnas. Cuando imprimo las columnas en Python, directamente me las da de esta forma. Esto va a depender de qué tan grande sea el data frame, pero generalmente, por no decir que casi todas las veces, me las da de esta forma. ¿Qué es lo que yo quiero hacer en primera instancia? En primera instancia yo quiero ver la tabla que me está imprimiendo de forma más organizada, que se vea, por decirlo así, como una tabla de Excel o una tabla tipo SQL, que la información ya está estructurada en celdas y en columnas. Y segundo, quiero ver información importante como cuáles son los duplicados de esa columna, cuáles son los registros únicos, cuántos datos tiene esa columna, etc. Y eso lo voy a hacer con la extensión que yo les voy a mostrar. ¿Cómo se llama esa extensión? Se llama Data Wrangler. Las vamos a descargar. Entonces voy a ir a mi parte de extensiones, aquí en esta parte, y es esta primera que me aparece acá. Como yo ya la tengo escrita, pues me la va a sugerir de primeras. Ustedes le dan clic acá. Aquí muestro la extensión Data Wrangler y ustedes la van a instalar. Una vez ya tengan la extensión, directamente esto va a funcionar para cualquier tipo de data frame. Yo en este caso estoy leyendo un Excel. Si ustedes quieren leer una base de datos que está en SQL, en Access, en un SharePoint, en donde quieran, ustedes siempre van a terminar imprimiendo un data frame. Entonces es en ese punto en el que nosotros vamos a utilizar la extensión. Como nosotros ya la tenemos, imprimimos acá directamente el data frame y miren que en la parte superior me aparece la opción de ver data. Yo le voy a dar clic acá y me dice qué data frame quiero ver. Yo quiero ver el data frame, es este que no está limpio. Le voy a dar clic acá y miren lo que pasa. Me aparece toda la información de mi archivo Excel cargado de esta forma. Me dice directamente cuántas filas están cargando. Ahorita me apareció 6300 más o menos. Y vean lo que aparece. Entonces, por cada columna me aparece la estadística de cuántos valores distintos tiene ese archivo. Entonces, en la columna ID me dice que tengo 6187, en el nombre tengo 4518, género tengo 126, artista 4651, álbum, popularidad, duración y explicidad. ¿Listo? O qué tan explícito pues, es la canción, ¿cierto? Aquí ya tengo ese análisis directamente que puedo determinar con la extensión. Me voy a ir acá a la parte superior y le voy a dar en ver y le voy a dar acá en editar para yo poder comenzar a hacer esas modificaciones, ¿cierto? Entonces listo, yo ya tengo la parte de la edición. Me voy a ir acá a la parte izquierda y me dice, yo aquí tengo estas opciones de encontrar y reemplazar. Entonces yo puedo borrar duplicados en columnas, filtrar por imágenes, filtrar por reemplazar números. Directamente aquí me dan otras opciones, pero ahorita ya las vamos a utilizar para que ustedes puedan detallar bien cada una de ellas. También cosas numéricas, si yo quiero hacer un redondeo,
un redondeo arriba, un redondeo por abajo y demás. Pero listo, esto es como lo primero que me aparece. Me aparece un resumen de la información, que es esta de Data Summary. Entonces me dice son 6.300 registros por 8 columnas, ¿cierto? Me aparecen las columnas, me aparecen las filas, si está duplicado y los valores que tienen algún tipo de error. Entonces por ese lado ya estamos bien. Vamos a comenzar a hacer una limpieza de los datos. Para eso voy a abrir esta parte de la terminal y miren que en la terminal me aparece los problemas, el output, la consola, la terminal, los puertos, Jupyter y me aparece ahora algo que se llama Data Wrangler, que es en donde va a aparecer el código que nosotros estamos haciendo cuando comencemos a modificar esta data. Listo. Entonces vamos a ir a esto. Vamos a bajar un poco esto y vamos a colocar lo siguiente. Entonces tenemos una columna que se va a llamar ID, Name, Género, Artista, Álbum, Popularidad, Duración y qué tan explícito. Ok, listo. Vamos a comenzar a hacer la limpieza. Entonces yo digo directamente la columna index, pues es una columna que se genera de forma automática. Vamos a quitar, yo quiero quitar una columna que de pronto no sea tan importante. Vamos a quitar la duración. Yo no quiero ver la duración de la canción, ¿cierto? Yo le doy clic acá y le puedo dar acá en borrar columna, ¿cierto? Entonces yo le doy acá en borrar columna y me aparece, me la resalta en rojo y vean que aquí en la parte izquierda me apareció una sección nueva que me dice listo, usted va a borrar la columna duración ms, ¿está seguro? Yo le digo sí, estoy seguro, le voy a dar en aplicar y ya se aplicó el paso y miren que ya la columna en efecto no está y acá abajo voy a subir esto un poco. Entonces si yo me voy acá a este paso que fue el que se hizo cuando borré la columna, miren que me aparece el código en Python de cómo borrar una columna. Entonces me dice listo, para borrar esa columna se debe colocar la variable df que va a ser igual a df.drop en donde se va a colocar la columna y el nombre de la columna, ¿cierto? Y yo puedo ir al siguiente paso que es en el que estoy. Entonces listo, yo ya tengo que borrar esa columna, ¿cierto? Miren que este campo, un ejemplo, yo quiero mostrar solo lo que es explícito, entonces este campo es verdadero o falso, o es true o es false. Yo quiero que me muestre directamente solo lo que es true. Aquí me muestra directamente una proporción, entonces me dice, de todos los registros que tú tienes, 5106 son false y 1194 son true. Yo quiero filtrar esos 1194. ¿Cómo lo hago? Voy acá directamente a los tres puntos, le voy a dar en filtrar. Aquí se me debió abrir esta parte, en efecto me dice estás filtrando explícito, ¿cierto? Entonces me dice ¿qué quieres filtrar? Como ya reconoce que la columna es verdadero o falso, me dice ¿quieres filtrar solo si es true o si es false o si es error o si no es error, ¿cierto? Entonces yo quiero filtrar solo lo que sea true. Entonces me dice todo lo que va a afectar, como todo esto es falso, todo esto me lo resalta en rojo porque me lo va a afectar, ¿cierto? Pero en efecto yo quiero que sea así porque yo solo quiero lo true. Entonces le voy a dar en aplicar y vean que aquí ya la columna se filtró directamente, solo me aparecen los true. Aquí en efecto el 100% va a ser true y vuelvo a lo mismo. Si yo quiero ver el paso que se aplicó o el código que se genera en Python para filtrar eso a true, entonces yo voy acá en esto, o sea me devuelvo un paso que es el filter y miren lo que me aparece. Se filtra el data frame en donde el data frame, la columna explícito va a ser igual a true. Ok, listo. Hasta ahí vamos bien. Vuelvo al paso actual y vamos a ver qué más podemos hacer. Yo quiero un ejemplo. Quiero duplicar esta columna. Por X o Y razón quiero duplicar esa columna, ¿cierto? Entonces, generalmente si yo le doy clic acá, y también importante mencionarlo, yo puedo hacer el ordenamiento. Vamos a hacer también un ordenamiento. Yo quiero, primero voy a ordenar esto por nombre. Entonces voy a ordenar esto por nombre de forma ascendente, ¿cierto? Que se filtre de esta forma. También se agregó el paso, ¿cierto? Entonces así es como se formatea para que quede de forma ascendente. Listo, ok, hasta ahí perfecto. Miremos también las opciones. Yo puedo renombrar una columna. Entonces digamos, yo digo, esto ya no se va a llamar de esta forma, sino que se va a llamar, no sé si le quiero colocar el nombre de género. Entonces rename y aquí coloco ese nombre. Entonces lo voy a llamar género nuevo, ¿cierto? Aquí me dice la columna que va a ser afectada, por lo cual me la resalta en rojo
y miren que me aparece el nombre nuevo de esa columna, o sea, es decir, ya me la está mostrando cómo se va a llamar. Yo le digo listo, aplicar, genero nuevo, se aplicó, ¿cierto? Vuelvo a lo mismo, acá abro este pedazo, entonces me dice que cuando yo quiero colocar un nombre nuevo a una columna, lo que necesito es esta línea de código, ¿cierto? Esta que está acá. Listo, perfecto. Vamos hasta ahí, perfecto. Acá voy a utilizar esta opción que está en esta parte, que es clonar columna. Te lo voy a dar clic acá. Entonces yo voy a buscar una columna, la voy a nombrar nuevamente. Entonces voy a colocar que voy a nombrar name. Y aquí voy a seleccionar esa columna. Entonces yo, bueno, voy a primero clonar el name, pero el nombre lo voy a llamar nombre español. O nombre, sí, no, le voy a colocar nombre. Directamente solo la estoy clonando y le estoy cambiando el nombre. Entonces si yo voy acá a mi parte derecha, miren que en efecto me clonó la columna y tiene el nombre que yo le coloqué, que en efecto es nombre. Listo. Vamos a suponer que vamos a tener esa limpieza ahí hasta este momento. Voy a colocarme acá. Como último paso, ya para acabar, también voy a hacer un reemplazo. ¿Cómo hago un reemplazo de un texto acá en esta parte? Entonces yo tengo acá al artista. Voy a buscar un artista, uno que aparezca, más bien voy a, ya que género se repite tanto, voy a cambiar este género, voy a reemplazar este anime para colocarle otro nombre. Entonces tengo seleccionado acá esta parte, busco acá replace, acá me aparece encontrar y reemplazar, le doy clic acá, entonces me dice seleccione qué es lo que quiere reemplazar y qué columna. Entonces yo estoy en género, ¿cierto? Entonces género. Ahí ya seleccioné género. Me dice el valor antiguo. Este es anime. Entonces voy a reemplazar anime. ¿Cierto? Y ya me lo selecciona. Mira, es anime. Ya me da en raw. ¿Cierto? Aquí me da unas opciones. Si debe exactamente coincidir 100% con esto. Si es un caso en especial o si es una regular. O sea, es una expresión regular. Pero digamos que yo quiero que sea 100%. O sea, que el match sea completo. Y yo lo voy a colocar por valor nuevo, un ejemplo, ¿cierto? Entonces miren que aquí también me muestra la columna nueva. Pues realmente no se está haciendo una columna, sino que esta me la da ejemplo para que yo pueda ver cuál va a ser el contraste entre las dos y cuáles son los valores que se van a reemplazar, ¿cierto? Y lo voy a dar en aplicar. Entonces miren que no se crea una columna nueva, sigo con género nuevo, pero aquí ya está el valor nuevo, ¿cierto? Vamos a suponer que ya la limpieza está lista, ¿sí? Entonces igual voy a validar cómo se hace un reemplazo. Entonces miren que yo en género nuevo busqué anime, lo coloqué en lower, es decir, lo coloqué todo en minúscula y lo reemplacé por género nuevo en la columna de valor 9. Listo, esa fue toda mi limpieza. Ahora, ¿cómo yo hago para ver el código? Yo puedo aquí hacerlo de dos formas. Yo puedo copiar directamente el código, entonces aquí le doy copiar código, ¿cierto? Y aquí se va a copiar todo el código y yo quiero verlo. Entonces voy a abrir un bloc de notas. Entonces lo pego acá y miren que esta fue la función que me creó limpiando directamente todo mi data frame. Pero yo lo quiero ver directamente ya desde mi Visual Studio, sin necesidad de verlo acá en un bloc de notas. Entonces lo voy acá en guardar y vean lo que yo voy a hacer. Yo le doy acá en export a el notebook y miren que acá me creó la función, ¿cierto? Aquí me creó toda la función y esa función en donde la creo. Esa función la creó en la limpieza que yo ya estaba haciendo, o sea, en el código que yo ya tenía, agregó un paso nuevo que fue con la función. Y ese se llamó dfclean, ¿cierto? Entonces, yo voy a proceder a ejecutar todo esto, aquí en correr todo me debería correr a la perfección. Y miren que en efecto este fue el resultado que me quedaba cuando yo hice la limpieza. Aquí le voy a quitar este head y lo voy a imprimir nada más para que me muestre toda la información. Acá ejecuto y acá me lo muestra, ¿cierto? Pero entonces vamos a colocar el caso en donde evidentemente yo estoy haciendo la limpieza acá, ya no utilizaría Power Query, pero yo quiero importar todo esto al Power BI. ¿Cómo lo hago? Yo le doy clic acá en los tres puntos que hay aquí en la parte superior y le voy a dar en exportar. Entonces yo lo quiero exportar ¿a qué? A un Python script, ¿cierto? Y aquí ya me lo muestra en formato Python, ¿sí? Antes me lo mostraba como si yo lo estuviera trabajando en Jupyter o si lo estuviera trabajando en Colab. Es decir, que yo tenía que ejecutar mi código por bloques, pero aquí me lo muestra directamente ya como un script de Python. Entonces yo voy a proceder a copiarme todo esto, ¿cierto?
Entonces yo copio todo esto. Bueno, este comentario no me lo voy a copiar. Voy a copiar todo sin comentario. Y voy a procederme a abrir un Power BI. Ya cuando tenga el Power BI abierto, voy a ir acá a la parte de obtener datos, ¿cierto? Voy a darle en más. Voy a colocar acá Python y script de Python. Le voy a dar en conectar y me va a aparecer un cuadro de texto, ¿cierto? En este cuadro de texto yo voy a copiar, bueno, más bien voy a pegar el código que me copié desde este Visual Studio, que era este, ¿cierto? Entonces lo copio otra vez, lo voy a pegar acá y lo doy en aceptar. Aquí me aparece el cuadro en donde me dice que se está conectando y me deberían aparecer las tablas o más bien los data frame que yo creé y me va a preguntar cuál de los data frame es el que yo quiero cargar. Yo voy a traer el data frame que es el limpio, que es el que ya tenía todos los pasos que yo le apliqué cuando hice la limpieza, ¿cierto? Selecciono esto, le doy acá en cargar y aquí comienza a cargar el data frame. En efecto, vemos que lo carga de forma correcta. Vamos a ir acá a vista de tabla y vamos a ver la información que yo limpié directamente desde Visual Studio con Python. Y para ver que está bien, digamos en la columna de explicit todo debe ser igual a true, y en efecto todo está en igual a true. ¿Qué es lo bueno de esto? Directamente que el archivo me va a cargar más rápido. ¿Por qué me va a cargar más rápido? Porque la limpieza yo la estoy haciendo desde Python y yo no lo estoy haciendo desde Power Query. Y Power Query, cuando yo comienzo a limpiar paso por paso, esto puede tener 30 pasos. Y puede que la información sea poca, pero al ser la limpieza tanta, esto se va a demorar bastante. Entonces para Power BI es mucho mejor que yo ya traiga la información limpia porque va a ser más óptimo el cargue de la data. Ya sabes que si te gustó el video te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Select Data, en donde encontrarás mucha más información con respecto a datos que te ayudará en tu aprendizaje como analista de datos o ingeniero de datos. Muchas gracias.